Hola, muy buenos días desde la Ciudad de México. Nos encontramos muy contentos el día de hoy en nuestro programa La Edad de Oro con Carla Saldaña, donde cada semana compartimos un tema de interés, además que de nuestra semana informativa a toda la audiencia que nos está escuchando, pues cada día estamos innovando nuevos temas de temas que no se han compartido en nuestras redes sociales o en nuestro programa de radio de La Edad de Oro. Hoy tenemos una invitada muy especial, además que es muy especial, muy querida por mí. Entonces vamos a hablar de un tema de interés que es síndrome Down. Ella se llama Denise Martínez. Bienvenida, Denise. Bienvenida en tu programa La Edad de Oro. ¿Qué nos vienes a platicar el día de hoy? Relájate, es tu programa. La audiencia que ya nos está escuchando que pase algunas preguntas, pero tú tranquila, este programa va a ser más bien para alimentar a alguien de un tema de salud. Sí, pues muchas gracias, Carla. Gracias por invitarme a tu programa. Pues yo soy Denise, soy médica interna de pregrado. Y pues el día de hoy vamos a hablar de síndrome de Down, la verdad. Es un tema que a mí me gusta mucho. El año pasado estuve haciendo como un vamos a decirlo, internado o como una mini estancia en el Instituto Nacional de Pediatría y justamente estaba en el alta de síndrome de Down. La verdad es que yo no soy experta, soy literalmente una estudiante todavía, bueno, ya Ok. casi doctora, pero pues sí, ahí vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Ok, Denise, en tu experiencia, más bien no vamos a omitir poca, pero en lo que tú has estudiado base este diagnóstico, esta historia clínica, más bien creo que este diagnóstico jugamos con las emociones desde el vientre de la mamá, ¿no? Platícanos, Denise. ¿Podrías explicarme brevemente el síndrome Down, de dónde viene el origen? ¿Quién lo ¿Desde hace cuánto tiempo existe? Sabemos que existe desde hace mucho tiempo, Ujú. pero tú nos pudieras decir qué frecuente es el síndrome de Down aquí en Ciudad de México, a nivel nacional, no nada más en Ciudad de México, ¿verdad? Pues es que a nivel nacional es un poquito complicado de estadificarse, la verdad. Vamos a entender que el síndrome de Down no lo vamos a observar como una enfermedad, sino más bien es una condición genética. Digamos que la única diferencia que hay, digamos, entre estas dos definiciones, entre condición genética y enfermedad, es que como tal, pues no, en la enfermedad hay un proceso patológico en el que en teoría hay que curarse y en el síndrome de Down no pasa así. Es una condición genética y se acabó, ¿ok? Generalmente hay 3 formas diferentes en las que se diagnostica, pero principalmente, ¿cuántos hay? Se estima que alrededor de cada año, obviamente todo depende de cómo, entra ahí como tal las edificaciones de las Claro. familias y así, es uno de cada 700 nacimientos, o sea, no es tan poco común como uno creería, ¿saben? Y casi más o menos a nivel mundial es similar, o sea, uno de cada 700 o 600 nacimientos va a tener, pues, síndrome de Down o uno de cada 1000, entonces no es tan poco común. No, y claro, el avance de los médicos, la sociedad. Yo creo, y me gustaría hacerte esta pregunta, ¿hay algún estudio que desde el vientre nos pueda decir, vamos a desarrollar este tipo de síndrome? Pues, de hecho, o sea, sí hay varios, la verdad. Digamos que o vamos a verlo de esta manera, que vamos a tener las pruebas de tamizaje, que estas se hacen alrededor de la 11ª, 14ª semana de gestación, pero esas pruebas de tamizaje realmente no te van a decir si tu niño o tu niña que tienes en el vientre, pues, va a tener síndrome de Down. ¿O lo va a desarrollar, vaya? O lo va a desarrollar, simplemente es una estimación justamente. Generalmente se juntan estos factores de riesgo, por así decirlo. Generalmente se hace, por ejemplo, las pruebas de transmisaje o screening. La primera que se hace es el USG obstétrico o el ultrasonido obstétrico, que justo, o sea, se realiza en estas semanas. Y lo que nosotros buscamos en nuestro ultrasonido obstétrico en estas semanas es, por ejemplo, un cierto tipo de, digamos, cosas como la translocación nucal o que no haya el huesito de la nariz. Entonces nos va diciendo como de, bueno, a lo mejor puede tenerlo, pero no es, o sea, no sabemos realmente si pueda venir con síndrome de Down la personita, ¿ok? O sea, me estás dando a entender que no todas las mamás pueden realizarse ese estudio, solamente cuando hay factores de riesgo, No, 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 o sea, de hecho o estos todo el mundo estudios, se los puede hacer. sí, de hecho el ultrasonido fetal es literalmente algo que te piden en todas las mamás en todo Claro. este proceso ginecológico cuando estás embarazada. Digamos que nada más son estimaciones. Ya cuando nosotros vamos juntando ciertos factores de riesgo, también como análisis de sangre en las mamis o otras pruebas, nosotros decimos, ok, está juntando demasiados factores de riesgo, a lo mejor el bebé puede tener síndrome de Down.
¿ok? Y entonces ya nos pasamos a otras pruebas que son pruebas confirmatorias, ¿ok? Claro. Las pruebas confirmatorias, que creo que es el que más se hace a nivel, por ejemplo, de México, es el estudio del cariotipo. Esto también se hace también en etapas muy tempranas, en donde se analiza el ADN del bebé, y entonces ya nosotros podemos saber si viene o no viene con síndrome de O sea, Down. sí ha avanzado la medicina, ¿verdad? Sí, claro que En sí. este tema. Oye, una pregunta. Ujú, ¿Y te ha tocado, bueno, me imagino en tu experiencia, ujú, que también los consume emocionalmente? Desde que nosotros iniciamos esa etapa prenatal, ujú. sabemos que la mamá va a jugar con sus emociones. ¿Cómo preparan ustedes los expertos en este tema, en tu experiencia? ¿Cómo los apoyan? ¿Hay alguna fundación, asociación que los apoyen desde el vientre? Pues la verdad es que sí, o sea, aquí en la Ciudad de México, la verdad no estoy muy segura de cómo funcione en el resto de Su el estados, logística. ajá, pero aquí en la Ciudad de México, pues está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, es justamente, o sea, ya cuando se da de alguna manera el diagnóstico, generalmente los mandan a la alta de Down. Entonces, ahí es, entre comillas, completamente gratuito para que los vean especialistas. Ahora, hay otras fundaciones que se encargan más que nada del desarrollo social, psicomotor y como que a lo largo de la vida de este pequeñito, pero no como tal llevan una consulta médica. Claro, Entonces, estas fundaciones, por ejemplo, tengo varias, dame 2 segundos. claro. Está obviamente el Teletón. El Teletón creo que es el que más ha sonado en todos Sí, estos a nivel años nacional a nivel incluso. nacional. De hecho, hay muchos en todos lados. Aquí, principalmente en la Ciudad de México, está la Fundación John Langdon Down, que está pues por aquí cerca, de hecho. También está el CONFE de México, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor a las personas con discapacidad intelectual. Aquí no nada más aceptan de que a personas con síndrome de Down, sino con cualquier tipo de discapacidad Me intelectual. imagino que, relacionado con dependiendo de la historia clínica del paciente, lo Ujú. van canalizando los médicos. Yo me imagino para estar en esas fundaciones, primero pasan por un proceso Sí, claro. de investigación, valoración y claro, ya los canalizan a las fundaciones. Para toda la audiencia que nos está escuchando, es muy importante que antes realizar los estudios previos para poder ser, canalizado a algún canal o alguna fundación aquí en Ujú. Ciudad de México, incluso en Monterrey. Hay que investigar, porque en Monterrey seguramente también hay algún tipo de fundación, No, ¿verdad? seguramente en el resto del país también, pero bueno, obviamente en lugares más pequeños, aquí estamos en una metrópolis gigante, aunque la ciudad es muy chiquita, hay demasiada información que nos golpea todo el tiempo, entonces es más fácil encontrar este tipo de fundaciones, pero seguramente hay en el resto del país. Claro. ¿Sabes? Te voy a hacer una pregunta. Dime. Eh, a lo largo de lograr este tipo de más bien de convivir con este tipo de diagnósticos de pacientitos, sabes que a mí me ha gustado mucho que los involucren en su vida social, que los involucren, que no les quiten su autonomía. En Ujú. ocasiones, cuando saben que es un niño con síndrome, lo limitan, la sociedad lo limita, incluso en Nuevo León existen escuelas que puedes llevarlo a tus clases normales. ¿Por qué? ¿Tú qué te has documentado? Ujú. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo creo que es muy sano que lo involucres al más bien no el paciente, a las personas con este tipo de diagnóstico en todas sus ocupaciones diarias, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un tema que nosotros hemos tratado, bueno, digo nosotros, porque te digo que estuve como en una mini estancia ahí en el Instituto de Pediatría. La verdad es algo que nosotros queremos que tanto los papás como las personas en externo como que lo tengan muy presente, porque creo que la primera limitante que tenemos para quitarle la autonomía a estas personas con síndrome de Down es justamente esa, o sea, como que todavía existen muchos estigmas, muchos mitos de cómo se comportan, cómo es, digamos, el síndrome en cada una de las personas, que siempre se piensa que es como siempre muy grave. Entonces, esa gravedad, lo que uno hace pensar es que, okey, pues no va a poder vivir solo nunca, nunca se va a poder hacer No va a ser independiente, autónomo, nunca va a tener nada. una carrera profesional. Pero la verdad es que hay muchas, o sea, muchas asociaciones que te ayudan generalmente a que se independicen justamente estos muchachos o muchachas. Obviamente, pues, digamos que saltémonos la parte de la niñez, porque eso, okey, están los padres, pero en la parte ya de la adolescencia a la adultez, se hacen cierto tipo de maniobras en donde, por ejemplo, incluso aquí en la Ciudad de México, Starbucks está como muy presente en ese sentido, de que Claro. les da trabajo a estas personas y o sea, es un trabajo seguro, se les paga como a cualquier otra persona, se les da su horario de trabajo como cualquier otra persona y tienen responsabilidades como cualquier otra persona. Es trabajo, de hecho, de las fundaciones más bien como ayudar a estas personas con síndrome de Y no Down, quitarle su autonomía, desarrollar un justamente, poquito más su como tema. que desarrollan esta capacidad
bueno, desarrollan como esta capacidad general para que ellos también entiendan que tienen una responsabilidad, o sea, como cualquier, digamos, empieza desde la infancia, como cualquier otro niño, como cualquier otra persona, ellos necesitan hacer sus cosas y se tienen que empezar a soltar a hacerlas. Me ha tocado, Denis, en mi experiencia, que Ujú, he convivido con este tipo de niños, y créeme lo que yo veo que su desarrollo es muy, muy, muy elevado. ujú, Y yo creo que con cierto tipo de terapia, cierto tipo de, más bien, cierto que los expertos, incluso las fundaciones, les ayudan a desarrollar un poquito más su tema cognitivo, ¿no? sí, ¿Cuánto es el periodo de vida o no hay un periodo de vida? ¿El diagnóstico nos dice que vamos a durar tanto tiempo o hay o un diagnóstico que te dice, ¿sabes qué? Por ser tu calidad de vida puede disminuir, tu calidad de tiempo de vida también puede disminuir, ¿no? pues es que todo depende de qué De tan cómo lo lleves tú, de ¿verdad? cómo se lleve, digamos, el síndrome en la vida diaria de cada una de estas personas. En este caso, obviamente tiene que ver muchísimo la sociedad en la que se desarrollen, mucho la familia que los apoye o no los apoye, y justo que les entregue esta independencia. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros pensamos, antes se decía que, por ejemplo, los jóvenes, muchachos o señores que tenían este síndrome de Down duraban de los 0 a los 35 años, que la verdad es un periodo de vida muy Muy cortito, es limitante. muy limitante. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado desde experiencia propia conocer a gente que tiene síndrome de Down y la verdad es que tienen entre 60, 65 años. No me ha tocado conocer a uno así muy, muy grande, pero la verdad es que todo depende de cómo se desarrolla en el entorno y cómo le han ayudado a desarrollarse a él mismo en el entorno. ¿No? Y que lo lleven a terapias. Y yo pienso que para poder llevar una vida más adecuada, Ujú, que los papás acepten, porque también es un tema social y emocional, como te decía desde un inicio, ujú. que los papás realmente desarrollen ese y esas ganas y que acepten y que desarrollen su más bien su capacidad. ¿Por qué? Porque en realidad, en la sociedad, desafortunadamente, pues es sociedad, somos humanos. Ujú. El que tú vaya, un bebé que lo vean diferente a otro, desde ahí estamos jugando con nuestras emociones, ¿no? Y Sí. el padre o la madre empieza a ver qué voy a hacer, cómo lo va a tomar la sociedad, ¿verdad? Yo creo que ahí me gustaría y me encantaría, como lo voy a mencionar, fíjate, con un paciente con demencia, primero a quien preparas Ujú. es precisamente a la familia, ¿verdad? Justamente, sí. Aquí, con un paciente con, más bien con un diagnóstico de un síndrome Down, Ujú. ¿a quién no más bien no capacitamos, a quién ayudamos o a quién apoyan? Pues a la madre, ¿no? Desde el vientre estamos, como quien dice, una capacitación, ¿no? Sí. Y platícame, tú que en tu experiencia, ¿cómo has visto algún rechazo de las mismas familias desde el vientre? ¿Has visto algún caso de que dices tú, este caso me impactó? Pues hay varios casos, la verdad. Yo creo que principalmente están como, o sea, en todos los papás, todos tienen miedo. O sea, Claro. todos al momento de tener un hijo, pues obviamente lo primero que piensas es que sea sano completamente y justamente como existen muchos estigmas en el síndrome de Down, muchos llegan a sentir culpa, especialmente las mamás. Claro. Llegan a consulta y preguntan como de, bueno, es que qué hice mal o qué fue lo que ¿Qué pasó, detonó para qué yo tener detonó esto? para tener esto, para que mi hijo lo tuviera. Y la verdad es que ahí hay mucho acompañamiento, la verdad, terapéutico y también de los doctores, tanto de los especialistas que son los pediatras, como de los médicos generales para decirles de que no es su culpa. O sea, es una condición genética, a cualquiera le puede pasar. No es porque generalmente se asocia a edades más grandes en mujeres, como que sí hay una pequeña asociación, pero no es la regla. O sea, tú puedes tener un hijo a los 45 años, un poquito antes de la menopausia, Y no te quiere decir que puede, ajá, precisamente vas a tener un va a tener paciente con ese síndrome de Down, diagnóstico. Ujú. exactamente, sino que simplemente, pues, se da, o sea, es algo que pasa. Claro. Entonces, lo primero que justamente es preparar a estas mamis para que ellas, en principio, piensen que no fue su culpa. O sea, no es que hayan hecho algo bien o hayan hecho algo mal durante todo el periodo prenatal, sino que simplemente es algo que pasó. Después, obviamente, hay un tratamiento multidisciplinario, no simplemente es como que entre nosotros, sino que hay que apoyar mucho con esto. Justamente yo creo que el trabajo de las asociaciones es lo que más ha ayudado a estas Me familias. imagino que darle el seguimiento, ¿no? Sí, claro. O Ujú. sea, obviamente está todo el seguimiento de, digamos, del lado médico, pero yo creo que lo que más les ayuda es conocer a más gente que tiene, pues, hijos iguales a los suyos. No, y que tengan la atención Sí. médica y que realmente que todo sea íntegro para ellos, que tengan que lo puedan desarrollar directamente en este tipo de fundaciones.
Justamente, lo que creo que les ayuda más es la visibilización. O sea, pues obviamente nosotros es como en las películas de que, ay, no, pues si ves a una princesa que es exactamente igual que tú, pues dices, ok, me puedo identificar con ella, ¿no? Pero cuando los papás no ven a gente que representa a sus hijos o incluso las mismas personas con síndrome de Down no se ven representadas entre ellos mismos, es cuando hay un proceso tipo de aislamiento. Claro. Entonces es súper importante que literalmente ellos se expongan al mundo, como cualquier otra persona. Claro. Oye, y una pregunta, Dime. en tu experiencia como médica interna, Ujú, ¿cómo influye el trabajo del equipo entre pediatras, terapeutas, educadoras? ujú. ¿Cuál es me queda muy claro lo que hace un pediatra, Sí, claro. pero no me queda tan claro cómo lo trabajan las educadoras. Fíjate, algún tema muy interesante. Ujú, Anteriormente se usaba que tenías un acompañamiento, si el paciente iba a la escuela, tenía que ir con un acompañante. ujú. Una Como sombra, una ¿no? Una sombra, sombra. Le, justo. le llaman sombra. ¿Por qué le llaman sombra? Porque no te puedes despegar. Y que también el tipo de diagnóstico, pues te obliga en la misma escuela a tener una sombra. ¿Qué tan bueno es? Porque ahorita hablábamos de autonomía, pero imagínate, pues no le estás quitando su autonomía, ¿no? Porque pues de cierto modo está el paciente 24/7, si se puede, si va al baño, va a la sombra, si va, eso es vida cotidiana, ¿no? ¿Qué Ujú. tan bueno es o qué tan malo es? Es que, ¿sabes qué? Eso depende mucho de, vamos a decirlo así, del panorama general de cómo se encuentre el síndrome Sí, en porque la no todos persona. tienen una sombra, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que, por ejemplo, se presenta como en un tipo de mosaicismo, donde realmente a lo mejor tienen características físicas, pero en la capacidad intelectual podríamos decir que es exactamente igual que cualquier otro niño y aprenden de la misma manera y va a terminar siendo lo que tú quieras. Un gerente o un director, dependiendo cómo lo Funcional lleves, totalmente. funciona totalmente. Pero hay otros niños, o en este caso otras personas, que obviamente tienen esta capacidad intelectual un poquito más, digamos, bajita, por así decirlo. Y bueno, ¿y qué influye en el diagnóstico? ¿Influye porque no llevaron terapia tempranamente o qué Ujú. influye? ¿Qué influye? Es que es muy extenso el Toda tema, la o sea, historia clínica es la verdad es diferente. que sí. Generalmente, obviamente, tiene que ver primero con la parte genética, ¿no? Qué tanto estas personas, la capacidad intelectual precisa que le da como su código genético, pues Claro. le va a otorgar. Pero también existe esta otra parte de que justo, a lo mejor hay personas que tuvieron síndrome de, bueno, que tienen síndrome de Down y desde niños a lo mejor no se les trató, y a lo mejor con un poco de terapia, con un poco de acompañamiento como más asistido, pudieran ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Como presentes, ¿sabes? Pero cuando no se lleva este acompañamiento también, que es muy importante que se lleve, pero cuando no se lleva y a lo mejor el niño no está de que sin con esa incapacidad intelectual, que es creo que así como se le dice, pues al final del día no vas a ver resultados. Claro. Y creo que también les afecta un poquito el habla, ¿no? Sí. Hay una dificultad para hablar y para llevar su vida cotidiana, ¿no? Pero poco a poco, como justo dices, con las terapias, con el apoyo, principalmente el apoyo de la familia. Yo creo que la familia conforta este tipo de diagnósticos porque realmente no ha sido fácil. Fíjate que nos están haciendo una pregunta. Nos preguntan, ¿nos puedes volver a mencionar las fundaciones? Sí, aquí en la Ciudad de México hay varias, la verdad, principalmente Teletón. Teletón es la que literalmente está en todos lados. Bueno, no en todos lados, hay como Sí, ciertas sí, sí, zonas sí. en todo lo que es la República Mexicana. También está la Fundación John Langdon Down en la Ciudad de México. Yo creo que esta ha sido la pionera literalmente en América Latina porque ha tenido como atenciones integrales de educación y capacitación laboral justamente de estas personas que tienen el síndrome de Down. También está la CONFE de México, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor a la persona con discapacidad intelectual. También existe Down México, sorry, y Asociación Síndrome de Down en Nuevo León. Esa de hecho está allá en Monterrey. Sí, de hecho Y sí. pues están los centros de rehabilitación, que son los CRIT, el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, y yo creo que esas son como las que yo conozco principalmente. Denis, una pregunta. ¿Qué Dime. papel juegan las campañas de sensibilidad y los médicos de comunicación en romper perjuicios? Ok, los prejuicios. Lo que pasa es que aquí todas estas campañas de visibilización
Es como en todo, ¿sabes? O sea, hemos ido avanzando de que poquito a poquito a lo largo de los años y cada vez hemos visto más personas de diferentes capacidades, de diferentes formas, colores, lo que tú quieras, en la televisión, en los trabajos y así. Yo creo que principalmente estas fundaciones ayudan justamente a esta visibilización. Justo lo que te decía, o sea, en John Landon Down tienen la verdad un programa maravilloso. Tienen de hecho la Escuela de Arte Mexicano Down, que literalmente dejan que, o sea, los chicos con síndrome de Down hagan sus pinturas, pero esas pinturas se venden a cierto tipo de empresas. Por ejemplo, Starbucks está muy metida en eso. Creo que el Starbucks de aquí de San Ángel, si no mal recuerdo, tiene literalmente las pinturas así súper expuestas. Y obviamente se les paga a estas personas y no se oculta. O sea, creo que principalmente lo que hay que preservar es que no se oculten a estas personas. Claro. Oye, y platícanos, en tu experiencia, Ujú. ¿qué mensaje le darías a la sociedad que está pasando por una situación? Primero, me imagino que esta es una etapa, ¿no? Primero, aceptación. Segundo, cómo lo vas a trabajar. Tercera, acercarte a los profesionales. ¿Qué Ujú. mensaje? Yo pienso que alguien que nos está escuchando seguramente está diciendo, a mí me está pasando, estoy pasando por el proceso. Incluso, fíjate qué tan fuerte es, que desde el embarazo me ha tocado ver, no conocidas, pero gente se ha acercado a mí y nos dice: "Licenciada, yo no quiero tener este bebé. Ujú. No lo quiero tener porque siento que no estoy preparada para esto". Pero yo creo que nadie está preparado para este tipo de situaciones, ¿no? Este Sí, tipo de no. diagnósticos, porque, como te lo dije desde un principio, pues, puedes con todas tus emociones, Sí, ¿no? claro. Pues la verdad es que ya platicar directamente como con las mamis que no quieren tener a sus bebés, que pueden tener cualquier cosa, no nada más síndrome de Down, ¿no? Pueden tener algún tipo de otra discapacidad o a lo mejor Un incluso déficit. un déficit. Incluso hay mamis que de plano te dicen como no quiero tenerlo porque va a salir con labio leporino, ¿sabes? Entonces es como que, okey, se hace todo un Y ahí no es manejo. una discapacidad, No, solamente es pero una maltransformación, ajá, que es se una puede mejorar malformación, conforme vaya evolucionando, ¿verdad? Y ahí existe este tipo justamente. de cirugías. Pero, por ejemplo, pues, digamos que cada mami tiene como la elección. Yo sé que en otros estados a lo mejor no está como todo este sistema tan legalizado del Y aborto y aprobado. aprobado, ni nada por el estilo. Aquí en la Ciudad de México, obviamente se hace un manejo en donde se le da muchísima terapia a la mami, donde dices, bueno, okey, no lo quieres tener, ¿por qué razones no los quiere tener? A lo mejor sí hay muchas razones económicas o razones sociales en las que ella no pueda o no Claro. deba tener este bebé, pero se hace todo este manejo. Aquí en la Ciudad de México, si la mami ya al final decide no tenerlo, pues obviamente se le hace el manejo para que no lo tenga, ¿no? No es cosa de obligarlas, pero pues ya. Pero sí existe que tienes que respetar su decisión, ¿no? Sí, claro, o sea, de las mamás 100% es lo que ella decida y obviamente lo mejor que también convenga para su salud aquí en la Ciudad de México. En el resto del estado, bueno, de todo lo que es México, no estoy muy segura de qué tan bien tomen estas palabras o qué tan mal las tomen, pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con que las mamis decidan qué hacer o no con su cuerpo, ya será cosa de cada quien. Sí, respetemos siempre todo eso. Sí, claro. Oye, una pregunta, Denise, ¿y qué Dime. tan frecuente es? Bueno, vamos a poner como ejemplo, yo 40 años, mi primer mi primer bebé tuvo un diagnóstico de síndrome de Down, ¿el siguiente embarazo puede pasar lo mismo o ya nada más es uno? La verdad es que ahí, de Tengo esa hecho, duda, fíjate, siempre he tenido esa duda. generalmente se hace un estudio genético. O sea, ya una vez que nace tu bebito, tiene síndrome de Down, obviamente, pues a lo mejor hay mamás que tienen planeado todo su estilo de vida. Dicen como, no, pues yo estaba planeando tener 5 hijos y, ok, el primero salió con síndrome de Down, entonces todos me van a salir con síndrome de Down. Se Es hacen el temor, porque por eso ajá, precisamente ya la mamá ya no quiere desarrollar más, ya no quiere tener más hijos por el miedo, incluso no nada ujú, más con el síndrome, o sea, con otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? justamente, pero de hecho se lleva un, digamos, como que no es convenio, como que un manejo muy multidisciplinario que se trata con genética. O sea, aquí en los Pero no ha pasado un caso que dos 2 embarazos han salido con el mismo diagnóstico, no lo ha pasado, ¿verdad? no, de hecho sí, ¿Sí o ha sea, pasado? sí ha Ah, pasado, okey. claro que sí. Tenía esa duda, fíjate, pero qué bueno que nos lo planteas, que sí existe la posibilidad de que vuelvas a tener otro niño con esa Sí, o discapacidad. sea, eso es un Más bien no hecho. es una discapacidad, es No, un es síndrome un como tal. síndrome, justamente. Okey. Pero sí, sí pasa. De hecho, en el instituto me tocó conocer a varios papis que tuvieron de que al primer hijo, por ejemplo, ya tiene 30 y tantos años. Bueno, ponle así, ¿no? Y el último hijo que tuvieron, que ahorita tiene, no sé, 15, 16, también tuvo síndrome de Down y a lo mejor los de en medio no les tocó. Pero es algo, o sea, te digo, es por estadificación. A veces son condiciones de la genética Claro. que va a pasar. Y obviamente, justo estas mamis que tienen a su primer hijo con síndrome de Down,
se les hace un estudio para saber si si el siguiente es posible, porque sí hay estas posibilidades de que a lo mejor Ok. sigas una línea, de que, okey, el primero sale, el segundo también, el tercero también, pero no siempre pasa así. No, y claro, y como tú dijiste desde un inicio, respetar las decisiones. Y qué bueno, fíjate, que existe cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado la medicina. Definitivamente, yo creo que este tema nos aborda muchas dudas, muchas preguntas. Mm. Y definitivamente el día de hoy, fíjate, nos están preguntando en nuestro programa, ¿qué tan posible es Ujú. que el diagnóstico lo puedas hacer cuando no estás embarazada? La verdad No se es puede que hacer, creo yo, es ¿no? complicado, sí, ¿Verdad? porque vamos a regresar, por así decirlo, a lo que qué es el síndrome de Down, o sea, cómo se da. Vamos a ver que es genético. Digo, esos son porque la audiencia nos está Sí, preguntando no, y, claro, y claro. créeme lo que tú eres la experta, pues Pues ni digo, sí, tanto. digo, pero bueno, por algo estás aquí. Sí. Y ahorita te contestamos tu pregunta, Alicia. ¿Las puedes contestar, por favor? Sí, sí, o sea, te digo que es una condición genética, generalmente es porque se da 3 tipos de formas. Está lo que es, de hecho, aquí tengo un mini apuntito, está la translocación, está el mosaicismo y está ay, bueno, vamos a dejarlo como en esas 2 que está la translocación y el mosaicismo, por así decirlo, pero todo pasa en el cromosoma 21. Entonces, tenemos 2 copias del cromosoma Sí, es 21. imposible que lo puedas detectar Exacto. antes de que Ya estés entramos embarazada. como a temas literalmente de embriología, que es todo lo del ciclo de cómo se va rompiendo la célula y se separa y se vuelve a juntar y se separa y se vuelve a juntar y cómo va pasando como estos bloques en los que, okey, está como confirmándose este código genético. La Que verdad se es va a que yo desarrollar. creo, hasta donde está mi conocimiento, no conozco una forma de que se detecte mucho antes del Digo, nacimiento. ahorita no ha avanzado la ciencia, pero conforme ayer justo estaba platicando con un doctor y me dice, ya existe aquí cirugías robóticas y Sí, claro. conforme vamos avanzando, esperemos que en un futuro, pues la ciencia se prepare y nos dé ahora sí que la buena noticia, ¿no? Sí, a lo mejor igual en otros países ya existe y nosotros, pues, ya sabes que nos llega de que 10 años más tarde lo que ya hicieron en Europa o en Estados Unidos y ya, aquí lo Definitivamente. conocemos, ¿no? Pero la verdad es que yo no estoy muy enterada de ese Pues tema. bueno, muy conocida, muchas gracias, Alicia, por tu pregunta. Espero que quede contestada. Pues bueno, Denise, algún mensaje de interés a la sociedad, como lo decíamos, que tienen estos miedos con estos diagnósticos, ¿qué les recomiendas tú? Regálales, yo siempre les digo, cuando vengan aquí, la gente que nos está escuchando es muy vulnerable, Mm. porque no sabes qué esté pasando, por qué situación, por qué diagnóstico, sea síndrome Down, sea un cáncer, sea cualquier diagnóstico, no sabes por qué proceso y ellos buscan un canal de conexión. Sí, claro. Platícanos, ¿qué mensaje de aliento les puedes dar a la comunidad de la Edad de Oro y de cuidado integral? Un mensaje, pues, la verdad es que no hay que tenerle miedo a cualquier tipo de diagnóstico. Yo sé que creo que es lo primero que uno siente cuando te dicen de que tienes cáncer o tienes una gripe así como X o tu bebé va a nacer con síndrome de Down o tienes tal cosa, tal diagnóstico. Lo primero es principalmente no tener miedo. Y aceptar la situación. Aceptar la situación, yo creo que el aceptar la situación, yo creo que más que nada es un proceso. O sea, obviamente, pues vas a pasar por todos los procesos de negación, aceptación y todas estas cosas, pero principalmente yo les diría que no tengan miedo. La vida va a venir así como literalmente como Dios nos mandó al mundo. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Hay que también ser como muy perceptivos nosotros mismos y pues toda la sociedad que nos escucha en ser como lo suficientemente capaces para aceptar y entender cómo funciona cada una de estas cosas. Yo sé que es imposible, o sea, a Claro. nosotros que somos doctores nos cuesta trabajo conocer todos los diagnósticos, toda la gente y todo este sentido porque es demasiado, pero por lo menos algo de tu entorno. Si tú tienes personas en tu entorno que tienen cierto tipo de diagnóstico o tienen Algo bueno que puedas aportar, eso les va a servir a la sociedad. exacto, con que tú sepas a lo mejor la definición misma del propio diagnóstico, yo creo que eso te hace más abierto a aceptar también las probabilidades de cómo se va a mover tu entorno. Claro. Pues qué buen mensaje, Denise. La verdad que el día de hoy tuvimos mucha audiencia que nos está escuchando. Y créemelo que este programa de la Edad de Oro no es llegar
a mil de gentes. Es llegar a esos corazones que nos va a ayudar, en verdad, y lo digo con mucho orgullo y con mucha, no sé cómo decirte, con mucho sentimiento. Estamos a Claro. punto de cumplir nuestro primer aniversario y justo Yay. ha sido de mucha bendición porque la gente que nos escucha, como te lo dije, es muy vulnerable. Sí, claro. Y en ocasiones callamos, nosotros, yo puedo tener un diagnóstico y lo callo, pero alguien nos está escuchando y dices tú, yo también siento eso, yo estoy pasando por eso. Sí, Este es el claro. programa de la Edad de Oro, que la gente trascienda, nosotros trasciendamos en sus corazones, ¿no? Ujú. Tocar a las puertas de su hogar, llegar a más personas. Y yo creo que, créemelo y te platico así una experiencia muy rápida. Cuéntame. Cuando empezábamos nuestros programas, nosotros, yo decía, pues la gente no me escucha. O sea, yo la verdad que no me escucha, era algo frustrante. Pasaron algunos meses y llegó a un aeropuerto y luego me dice un señor, ¿usted no es la que sale en el programa de la Edad de Oro? Y yo, sí, sí soy la que sale en el programa de la Edad de Oro. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Y yo, sí, pero ¿dónde me conoce? Dice, es que yo la escucho precisamente cuando invitó un geriatra. Justo estaba buscando un geriatra, pero no sabía cómo decirlo a la familia porque no sabía si tenía la edad adecuada o tenía, no sé, y es de cierto modo, cuando vas a visitar a un geriatra dices tú, pues ya soy viejo, ¿no? Sí, Que esa no claro. es la palabra correcta, ¿verdad? Y pues ahora la verdad que ha pasado un año y ha sido de bendición porque estamos trascendiendo en la vida de cada quien. Y no dudo que tu tema, que ha sido de mucho interés, lleguemos a muchos corazones. Y esa es la trascendencia de este programa de la Edad de Oro, llegar a los corazones de cada uno, de cada... Te voy a decir una cosa, donde más nos escuchan es en la Ciudad de México y la verdad que estamos buscando a llegar mm, más estados de la República Mexicana con algún tema de interés. Espero que nos muy pronto vengas y seas también invitada a nuestro programa y digo Gracias. ya sea al canal de Radio Nuevo León, Ujú. que es Radio Alegría. ¿Por qué? Porque todos estos temas, un granito de arena que ustedes aporten, es alguien que nos está escuchando, es alguien que culpa un aliento, es alguien que dice, yo ocupo esto. ¿Dónde pueden, para terminar nuestro tema, dónde te pueden localizar si tienen alguna duda, si se puede, que se comuniquen con nosotros, al programa? ¿Cómo te pueden localizar? Pues se pueden comunicar contigo justamente o sea, en el programa yo no tengo ningún problema. En Instagram también, la verdad es que mi cuenta es pública. Subo como todo de mi vida. O sea, cosas que hago en el hospital, cosas que hago en mi vida social. Si alguien quiere como mandarme mensajitos, también ahí tengo fotos del instituto, de todo lo que he hecho alrededor, digamos, de ¿Sabes la por qué vida. lo menciono? Dime. Perdón que te interrumpa. No, dime, tú dime. Porque justo ahorita me están mandando mensajes, Ujú. pero es gente que quiere ser escuchada y a lo mejor no lo puede hacer públicamente. Y al Ok. escucharte a ti, pues ya le abriste y le diste esa confianza que tú le puedes contestar o la puedes canalizar simplemente en alguna fundación que los pueden orientar. No, y aparte de que yo me llevo súper bien con la Fundación John Langdon Down y aparte con mi doctora, que la verdad es que pionerísima también en el alta de síndrome de Down, como la quiero mucho, de hecho se llama como tú, se llama Carla. Es un ángel, o sea, de Las Carlas real. somos un ángel. Las Carlas son un ángel real. No, sí, o sea, yo la verdad es que la estimo mucho a mi doctora porque ella me enseñó todo lo que Has yo aprendido sé. mucho de él. He aprendido mucho de ella. Justo Y estamos hablando de trascendencia. Eso es lo que tú justo, hiciste. O sea, trascendiste en su vida, ambos, ¿no? la verdad es que sí, yo creo que es un tema que a mí se me hace muy interesante, que se me hace muy padre. O sea, hemos viajado literalmente a partecitas chiquitas de la República, lo más cerca casi siempre es de aquí. Y he conocido tantas cosas que yo creo que nunca hubiera como abierto todo este panorama de no ser por esta doctora. Yo los podría canalizar sin problemas, solo déjame revisar cómo me llamo en Instagram. No tengo un Claro, nombre no, no, tan sin raro. problema. A la audiencia que nos está escuchando en Nuevo León, muchísimas gracias el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues bueno, les voy a compartir nuevamente sus redes sociales. Ok, en Instagram yo me llamo Denise-DMG1. O sea, Denise se escribe como DENIS, una E al final, guión bajo, DMG y luego el 1. La verdad es que no está tan complicado, está mi cuenta abierta, o sea, si quieren mandar mensaje yo no tengo ningún problema. Y la verdad es que me siento exactamente igual que tú, o sea, a lo mejor tú no te sentías escuchada, pues imagínate yo que soy estudiante todavía, o sea, ya estoy a punto de acabar mi internado médico, gracias al cielo, pero, o sea, nosotros creo que nos sentimos exactamente igual que decimos, ok, el paciente pues no me escucha porque el doctor está acá y yo Claro. soy estudiante, entonces, ¿qué puedo hacer yo
para ayudarle. La verdad es que yo tengo como mucho también este sentido de que, okey, con que estén felices, porque creo que es lo más que yo puedo hacer, más que darles un diagnóstico, más que Claro. darles tratamiento, más que darles como esto, cuando te dicen de que si no puedes curar, entonces acompaña. Generalmente es lo que yo hago en todo lo que es este proceso del internado, en todo este proceso de cuando fui estudiante. Me encanta acompañar a los pacientes. No, y estás regalando esperanza, estás regalando, creo que cuando hay un diagnóstico, y yo lo veo muy de cerca día a día, ¿sabes Ujú. qué he aprendido a lo largo de este tiempo? Si mal ya se la está pasando el paciente, Exacto. o sea, O sea que sé empático con tu carrera, sé empático a poderlo acompañar en ese proceso tan difícil. La medicina hace su proceso, pero sabes que cuando nosotros tocamos el corazón de cada uno de los pacientes un diagnóstico, cambia totalmente su panorama, ¿no? la verdad es que sí, yo me siento muy feliz cuando, por ejemplo, estoy en el hospital y estoy en guardias, de que en la noche, pues, obviamente, a lo mejor el doctor, que yo entiendo, nuestro sistema hospitalario está a reventar, Y o sea, cansado, es está cansado. cansadísimo, tenemos guardias de 36 horas, la verdad es que está muy cañón, pero a mí me da mucho gusto que luego en la noche voy y, bueno, yo estoy llena de energía, la verdad. Me, sí, Todo el tiempo estoy como que así, a lo mejor ahorita estoy medio cohibida porque, pues, las cámaras y todo esto, ¿no? Pero generalmente en el hospital estoy como muy activa y a mí me gusta que luego estoy en la noche y que a lo mejor el paciente se sentía mal y, pues, yo como estoy tan así, les saco una sonrisa o los hago reír y es como de que, ay, qué porque bueno que pasó esa doctora que no trae mucha energía porque me va a justamente. ayudar. Y me ha tocado que al día siguiente me hablan y o sea, obviamente, no de que me hablan por teléfono, sino de que pase, digamos, otra vez. Dicen como, ay, ahí está la doctora que siempre está sonriendo, que siempre me está haciendo chistes y ya me Estás presentan con la trascendiendo en la familia. vida de ellos. La verdad es que me gusta mucho, o sea, no tanto por trascender de sí mismo, pero a mí me encanta que la gente sea feliz. Hay momentos en las que lo No, es estoy que lo segura que haces, no. es que trasciendes, es que no es que te guste o no, es que los estás transmutando a la trascendencia, y eso es muy bueno. Créeme lo que eso es muy bueno. De verdad que te felicito Gracias, y creo que vas a llegar muy lejos. Te gracias. agradezco el día de hoy que viniste a nuestro programa nuevamente y no olvides regalarnos un like. Y muchísimas gracias a la regidora que nos está escuchando, muchísimas gracias que está compartiendo nuestro programa el día de hoy. Y pues los esperamos el día de mañana en nuestra semana médica informativa, la Edad de Oro con Carla Saldaña, y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Carly. Buen día.